Presentamos el método integral de aprendizaje activo. Está la sustentación de la tesis doctoral, eh, de la propuesta de metodologías, una metodología híbrida eh, para la educación en cualquier nivel de educación. Y la tesis integra toda esta estructura. El problema principal de la educación en Latinoamérica y específicamente en Colombia, en las zonas rurales, es que aún persiste la educación tradicional, en donde el estudiante es el que aún escucha a las propuestas y al direccionamiento del docente, que el docente tiene una mayor participación. Se consultó históricamente el estado del arte desde los pensadores eh, antiguos, eh, como Aristóteles, Platón, de ahí en adelante, quienes eran los que proponían de pronto las metodologías activas, que era lo novedoso. Desde esa época se consultó y se determinó por periodos, ¿no? La pedagogía clásica, la posmodernidad, cuando apareció el STEAM y los conceptos de neuroeducación, aprendizaje dinámico. Se hizo esa consulta, pues porque se tenía en cuenta que la educación debía cambiar y cómo se debía a llegar a la zona rural, de pronto los planteamientos que hace Paulo Freire, pero que se indagó. Y a continuación, entonces, presentamos una línea de tiempo en la cual nos demuestra que sí hubo intenciones en diferentes épocas, sobre todo en el posmodernismo, en la última del siglo XX, en el cual sí aparecen una serie de autores que todo le aportaron a las metodologías activas. eh, y, y se recogieron todos estos conceptos y se vio que la idea era volver activo. El centro de atención era el estudiante, la participación, de acuerdo a las metodologías activas, ¿no? Entonces, pues se tiene esta línea de tiempo como referencia y estos conceptos se empezaron a estudiar. Se consultaron la base de datos que aparecen a continuación y se incluyeron todas estas palabras, todos estos temas. No hay ninguna tesis en el mundo que contenga todos estos temas. Se buscaron entre estas bases de datos y hubo cero encuentros. Luego se redujo la consulta a dos de ellas, dos o tres de estos temas, tampoco se encontraron. No hay una tesis en el mundo o no se encontró en su momento. Y luego se redujo a la búsqueda individual de cada tema o dos temas. Y ahí sí apareció 100%, o sea, salieron muchas propuestas, pero con unas estructuras que pues no planteaban lo que mi propuesta, la idea que nació de empezar a interactuar con los estudiantes de una manera dinámica y pedagógica con todas las herramientas que hoy existen en el mundo. Entonces se empezó a estudiar el un modelo integral en la cual se revisaron las fuentes científicas, las diferentes teorías educativas, estudiaron en qué consistían cada una de las metodologías activas, eh, la realidad de los estudiantes que se pudieron impactar en dos o tres sitios geográficos del departamento de Santander, Colombia y los conceptos de neurociencia eh, y recomendaciones de algunos pensadores, de los pensadores que se tuvieron en cuenta, como David Bueno, Ana Flores. Se partió la neurociencia, ¿no? Entonces se llegó a entender como primera instancia.
que el aprendizaje en el cerebro no se da de forma lineal, o sea, que llegue a la parte frontal y de la parte frontal pasa al lóbulo parietal y que de ahí llega al sistema límbico. No, lo que se entendió era que había que buscar la experiencia, de ser un aprendizaje, buscar la emoción, que sea un poco dinámico y que sea muy estimulante para el estudiante. A continuación, una duración de 2 minutos de la importancia del cerebro en el proceso educativo. Entonces vemos que al cerebro llegan todas las interconexiones del sistema nervioso, del sistema muscular, en el cual, por medio de los sentidos, eh, hay que, entre más se abarque el aprendizaje por medio de los sentidos, la sensibilización, que se llegue a estimular adecuadamente las endorfinas, las hormonas, se lleguen a activar el aparato límbico, el estudiante va a responder de una manera, eh, primero, que va a coger la educación en sus manos, se va a motivar por construir su propio aprendizaje. Segundo, va a meterse en otro rol, un rol de participativo, trabajo en equipo, que tanto la ONU como la OCDE nos piden que transformemos eh, el tipo de educación por estas situaciones, que no hay esa emotividad y ese cambio. Entonces, ¿qué se busca estimular? Que a través de las actividades, pues que haya una estimulación de la dopamina, oxitocina, las endorfinas, serotonina y la noradrenalina. Entonces, ahí el docente moderno debe buscar esta situación. Luego se escogieron pues tres metodologías activas que son planteamiento del problema, eh, el, el aula invertida y el aprendizaje por proyectos. Y se miraron cuáles eran los aspectos de cada uno. Entonces se trató de hacer un híbrido porque un solo método pues deja por fuera otras cosas. Entonces siempre se tenía esta gráfica se planteaba un proyecto y se integraban algunas partes, por ejemplo, el aula invertida, entonces veíamos un video previo o se le recomendaba que vieran o se partía la clase en ese proceso. Ustedes, como es aula nueva, en la cual uno tiene alumnos de diferentes grados, entonces unos veían un video, los otros hacían otra actividad y así íbamos desarrollando y se crearon algunos proyectos que se tienen evidencias. Se propuso entonces otra guía, se tiene al STEAM, a la plataforma STEAM, que era ciencia, ingeniería, tecnología, arte y matemáticas, se le agregaron otros componentes como el concepto de integralidad de Seirulo, el entrenamiento deportivo, las funciones ejecutivas. eh, y aspectos de motricidad, que en la educación en Colombia en primaria no hay docentes de educación física y pues el docente de primaria simplemente le entrega material al niño y que haga su actividad física. Entonces también se va a integrar ese concepto. Entonces, hasta el momento, entonces se buscó cuál era el fin de la educación rural, por qué estaba excluida. Entonces, se ve que hay una intersubjetividad con el mundo social que es escaso. Entonces, se buscó por medio de la literatura, de videos y de algunas pequeñas salidas a retomar el aprendizaje en el mundo. La objetividad, bueno, y la realidad externa era atacar a cambiar el contexto, que tampoco en Colombia esta educación está haciendo, no cambia el contexto, está en los PEIs, está en todos los currículos, pero, pero en la realidad no se hace. Y está la subjetividad y realidad interna, que pues es como lo que más ataca la actual Colombia, la nueva la estructura del sistema educativo en Colombia, que se cumplen con logros, metas y competencias.
Entonces se tenía que dar cuenta que el maestro es una siembra que se le hace al alumno bajo su propio desarrollo. Entre más el docente propicie este crecimiento, el niño va a tener mejores opciones de desarrollarse. Y se implementó dentro de esta aplicación de esta metodología en estas escuelas la formación, la evaluación formativa en la cual no se buscaba cuantificar el niño qué hacía o qué no hacía, sino se acompañó la evaluación desde el principio, si trabajaba en equipo, si se motivaba a participar de los talleres, si era autónomo. Bueno, ahí están las rúbricas, se crearon unas rúbricas, al final se mostrará. Y en sí de la neurociencia, neuroeducación, neurodidáctica, se entendió que el primer punto, hay que tener una simnasis de alegría y motivación con el estudiante. Cuando no hay esa conexión, el niño no aprende, simplemente hace las cosas por cumplir, pero no hay aprendizaje a largo plazo. Entonces se entendió que desde el principio había que hacer actividades tendientes a estimular el cerebro, porque pues es el centro de todo. Eh, y se quitó la idea de que de ese proceso continuo lineal. Entonces se hacían actividades que se entiende que la teoría de la neurociencia es que el conocimiento y todas las experiencias que el niño tenga estimulan diferentes partes del cerebro al mismo tiempo y que con una pausa adecuada dentro del desarrollo de esas sesiones, como es la técnica Pomodoro, va a facilitar y va a asimilar mejor el aprendizaje porque en las pausas activas que se hacen, eh, hay esa interconexión, que es lo que habla la neurociencia. Eh, entonces se trazaron qué áreas y qué estructuras iba a tener. Entonces, uno, el juego era fundamental, la parte lúdica, que se debía aprender por conceptos. En los pomodoros, en los descansos, se debía trabajar motricidad. La técnica Pomodoro se profundizó en el aprendizaje, que consistía, que no es solamente tiempos de trabajo y descanso, sino es mucho más complejo, y en las áreas básicas de todo ser humano, que es el lenguaje, la comunicación, en la cual se pueden hacer muchísimas cosas, diferentes idiomas, si se tienen los recursos adecuados. Y la matemática es como ese desarrollo lógico que, que es lo que brinda las matemáticas. La otra situación es que se buscaba no cumplir con el currículo como tal, sino hacer un proceso de aprender a aprender, que también es un tema relevante. De esto hay mucha literatura, pero aterrizarla era lo complicado. Entonces no había afán, se quitó el afán de entregar por calificar y estimular y que era por nota, sino que el niño aprendiera. Eh, entonces se creó la estructura, que primero había que percibir qué era lo que se quería hacer, cómo se iba a hacer. Luego se rodeaba del conocimiento, se creaban las guías, y se buscaban los libros que teníamos al alcance, se buscaban las herramientas. Como docente se le aportó mucha herramienta tecnológica como soldaduras, cautines, bombillos, circuitos, cables que el niño, pintura, plastilina, cómo manipular el cartón y cosas de estas, por parte del docente para poder desarrollar. ¿Y qué se buscaba? Se buscaba una resolución de problemas, se le planteaban problemas al niño de su comunidad, de cómo vivían y qué se podía hacer. Y la meta era poder llegar a que ellos expusieran lo que hacían. Y también se tienen evidencias de esas exposiciones. Ya en la fase final de este proceso, entonces tenemos que se buscaba la evaluación, que es quitar, como ese potencial del 100% a hacer
cuantitativo, sino que era híbrido. En algunos momentos tenía que haber cuantitativo, pero era más formativo, un proceso en el cual se miraba que el niño evaluaba su motivación, su participación, su compromiso, su responsabilidad. No importaba, se reconoció que no importaba errar, perder o hacer las cosas mal, o que se rompían las cosas, ¿no? Simplemente se le daba la oportunidad de mm, empoderarse y eso los motivó muchísimo. Eh, por medio de la literatura y la reflexión de las lecturas que se hacían con unos cuentos adecuados, hasta se crearon cuentos, también en las evidencias se pueden ver. Entonces se tiene la metacognición, que es precisamente unir todas estas situaciones y hacer un feedback entre ellos mismos, teniendo la coevaluación, evaluación, autoevaluación. Y la transferencia, ¿no? Que el conocimiento no se quedara en los libros, en los cuadernos, sino que habían proyectos eh, visibles que se daban a conocer. Y en sí, se buscaba que el niño siempre tomara las decisiones de qué quería aprender. Y como principio, el docente siempre tenía, a pesar de que, pues claro, hay contratiempos porque implementar esta metodología no era nada fácil y más que los niños venían de otras experiencias docentes donde era totalmente tradicional. Entonces se entendía que tenía que haber motivación, alegría, confianza, recompensa que también se logró por medio de ese manejo de tiempos, de trabajo, espacio, trabajo, descanso, trabajo, descanso, trae descansos cortos, descansos largos y la exigencia de poco a mucho. También se reconoce que la educación tradicional pues no cubre todos los aspectos educativos, como es la praxis, que el niño comprendiera lo que estaba haciendo, eh, que integra el conocimiento, acciones y valores al mismo tiempo, no separado, como de pronto nos plantea Morín, que el ser humano y Cerulo que hablan mucho de esto, que el cerebro y el ser humano no es parte por parte, sino que todo va integrado. Entonces, en las literaturas, en los escritos, se integraba todas las acciones, todos los valores, todo lo social. Y la interacción. Se quitó la formación, digamos, un ejemplo de la interacción, se quitó la formación lineal de los pupitres uno detrás de otro, sino que se trabajaban por niveles, que ellos se vieran, que ellos interactuaran, que se ayudaran. Eso fue fenomenal porque estaban pendientes entre ellos y se aportaban. Y en sí siempre se les mantenía los hilos conductores y frases alineadas hacia lo que plantea Freire, ¿no? Que lo que estamos educando era para que ellos se defendieran ante la vida y que ellos no era abandonar el campo para tener mejor vida, sino que en su espacio pudieran desarrollar muchas cosas. Y se crearon matrices de DOFA, se crearon lo que ideal que se quería de un currículo, se mantuvo mucha planeación porque se iba manejando cómo iban creciendo los proyectos. Para eso nos en la matriz Kogan y en el modelo Grow. Entonces, siempre con la parte positiva, eso fue espectacular. Y para soportar eso, lógico, se tuvieron que tener una serie de estructuras en la cual nos permitía hacer un seguimiento tanto individual como grupal. Lo que se trabajó en los espacios pomodoros, en los espacios de pausas, se trabajó la motricidad de las habilidades específicas. Por decir, al niño se le mandaba una pelota y se le pegaba en la cara porque no tenía esa capacidad de coger una pelota, porque ellos no tenían esa estimulación. Entonces se hicieron actividades a través del badminton y mucho jueguito en la cual se atacó la sigla Adorare, que son las habilidades motrices especiales. Y está la técnica Pomodoro. Son trabajos de
trabajo de los espacios verdes donde dice 24 minutos. Ahí se trabaja específicamente en los proyectos o en la parte teórica, se dan descansos de 5 y cada pomodoro tenían un descanso de 20 minutos entre un pomodoro y otro pomodoro. Hasta ahí la ciencia, los tesis que se evaluaron lo veían de esa manera, pero es que la parte de Pomodoro es mucho más profunda. Entonces se toma como, se les hacía entender que era como un edificio. En el primer piso se tenían como las fichas, como que lo que ellos anotaban que tenían pendiente por hacer, en las cuales revisaban al principio del día y al final del día que habían cumplido, que le da espacio al niño para reflexionar, que el proyecto como tal lo fragmentaban en pasos, entonces día a día se iba haciendo un paso, se escribía qué se tenía que hacer y ellos lo fueron logrando. Y al final del día se dan como el feedback de qué vieron durante el día. Es una de las técnicas Pomodoro. Al final, cada 3 días volvía y se evaluaba. Y al final de la semana se les pedía que hicieran todo lo que vieron durante la semana. Además de ellos, tenían que reflexionar qué habían aprendido, qué no habían aprendido y se hacía ese feedback continuamente. La teoría y la base de la tesis está en que había que reconocer y partir de la parte sociocultural, que se tenía que trabajar en todas las clases prácticas pedagógicas activas. Se debería tener una gran actividad por medio del estudiante y la construcción del aprendizaje y su desarrollo integral. Y se iba en un paso a paso en forma espiral. El método de investigación, el enfoque es cualitativo, interpretativo. Se diseñó la investigación, acción, participación, que me parece muy pertinente porque no nos cubre los dos sistemas, ni es cualitativa al total, ni es cuantitativa, con ese rigor científico, sino que se da la opción de la participación y nacimiento a partir del desarrollo de la tesis. Tiene validez porque se hace una triangulación, no se hace una sola evaluación, al final cuantitativa, sino en todo proceso, ya se explicó eso. Y la confiabilidad en la validez eh, de las rúbricas y formularios y todo lo que se creó, diarios de campos. A continuación, entonces tenemos una presentación de un video de una de los proyectos que es muy significativo, está en YouTube y lo vamos a ver a continuación. Bueno, ahí tienen una evidencia, está esto para que terminen de ver el video. Hay otros 2 videos y siguió haciendo un checklist. Ah, ok. Eh, en las conclusiones, entonces se vio que el modelo MIA fortaleció la educación en sectores rurales, pudo aplicar el modelo STEAM, la educación rural se puede transformar con material didáctico adaptable, que la motricidad de los niños mejoraron, que se pudo aplicar la metodología Pomodoro y todas las actividades de forma híbrida. Todo esto es el modelo MIA. Está la bibliografía, están los videos de significativos que se tuvieron y muchas gracias.